¡Chan, chan, chan! ¿Qué pedo con las sectas? Bienvenidos a Espacio Disruptivo, su nueva secta. Exacto, estamos en una secta. Yo no sé qué es una secta. Únanse a nuestra sexual, tántrica. De ciencia y nada subjetivo. Si la secta aburrida. Donde cuestionamos todo. Bueno, pues este tema está muy interesante. Yo me lo he pasado viendo videos de YouTube. Horas y horas de reproducción. Manda mensajes así de a las 3 de la mañana. Acabo de ver este video. Y como yo ya pasé mi etapa de... Yo como que tuve una etapa así de... Bueno, he tenido muchas etapas como de contenido así obsesivo. Ajá. Pero como que se me... obsesiva. Como se me... Sí, es que pues no se lo puedo decir directo. No tiene que ser como truqueado, ¿no? Como... Sí. Exacto. Vayan a ver escuchen ese episodio, por favor. En pandemia fue como de este tema de podcast. Entonces empecé así, a ver, esta semana voy a escuchar Asesinos Seriales. Bueno, así, como temas bien random. Como temas bien random. Luego fue uno de, ya, porque estaba viendo leyendas legendarias. Y tienen ellos como secciones. Y luego dije, voy a ver uno de sectas. Y como que el tema estaba, porque empecé a ver como de, así de sectas de hace mucho tiempo. Y luego vi que había unos actuales, o sea, como nota, dije, yo así de, oh, cabrón, eso no lo había visto. Y me empecé a clavar documentales. Así que quédese porque está bueno. Eso está de miedo. Sí, no, yo la neta es que de sectas, digo, no hace mucho. Y ahora que decidimos como hablar del tema, porque Talía estaba como muy entusiasta acerca de eso, güey. Así está empezando a formar su secta. Pues entonces como... Talí unicornio secta. Y no mames, darme cuenta de que es algo que pasa actualmente, o sea, que no, o sea, pues decir de... No, pero es que, bueno, sí. Primero a mí me gustan las definiciones, discúlpenme. Pero primero, está chido porque hay gente que no sabe que es una secta. Ajá. Por ejemplo, pero así como que imaginaba. Quiero darles la definición. Cuando uno va a Google, generalmente la mayoría de las personas buscan las definiciones en Google. No, yo voy a la biblioteca. Mi secta vamos a la biblioteca. La biblioteca. Casualmente todo es de Oxford, ya estoy empezando a dudar, pero bueno. Secta, según el diccionario, es una organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ellos, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. O sea, esa es la definición que tú buscas en Google, ¿verdad? Sin embargo, ya buscando como yo más información y adentrándome más, también lo que pasa es que es una forma muy ortodoxa de funcionar, en donde se sigue a alguien y no se le cuestiona. O sea, se sigue a alguien que tiene como una cierta superioridad, ya sea porque es vidente o porque tiene ciertas herramientas de manipulación y coerción, y alguien que es fácil de coercionar, en este caso una persona que es muy vulnerable, es más fácil de atrapar. Esto también, por ejemplo, una secta también podría ser los negocios del estilo piramidal. No sé si les han dicho, ¿quieres ser tu propio jefe? Puedes hacerte millonario. Solamente tienes que conseguir a 2 personas y esas 2 personas tienen que conseguir a otras 2 y otras 2, así hasta que sean 8,000 personas y así te vas a dar millonario. Y así yo me voy a hacer millonario. No sé tú, güey, pero... Sí, o sea, que te venden esta fantasía como... Ajá. Sexy. Entonces, bueno, la coerción la puede ejercer una sola persona a otra, o sea, puede ser de uno a uno, o puede ser una coerción tan grande como lo que hizo, por ejemplo, Hitler, que es un chingo de personas para un objetivo de, pues, destrucción y poder y así, cosas bien densas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, no sé quién es seguidor de Osho y quién ama a Osho, pero pues también Osho tiene, más bien, tenía una secta porque Osho ya no está vivo, pero... Hay otras personas como similares a él que en la actualidad tienen sectas, que fue el que tú me contaste, ¿no? ¿Cómo se llama, Chris? ¿Cuál? No, que me contaste que... Pues Chris tiene todos los libros de ellos. Hace rato se empezó como, ¿qué? Bueno, tú viste el documental de Osho. Sí, y ya te diste cuenta como... Sí, no mames. ¿Y el qué hizo? Es que yo la neta no sé quién es ese. Osho. La ciencia no llegó a esa información. Pues fue una parte que buena. Pero bueno, pues es como aparentemente... bueno, también es otra cosa que quiero aclarar, que muchas veces la coerción no se ejerce como con esta violencia. Sí, más sutil, ¿verdad? Es como mucho del amor, la luz,
es la paz. Entonces, afortunadamente, para quienes no vivíamos eso y teníamos un desastre existencial, pues obviamente es como caer en un pastel de chocolate, güey. Entonces, pues obviamente te quieres dar un atascón primero y luego ya te empachas. Entonces, el problema de las sectas es eso, ¿no? Que caes en un momento muy vulnerable. De hecho, hay un chico que se llama Pablo Salum, que si lo quieren buscar, él tiene ya un canal de ley antisectas, ¿no? Que él está como que luchando todo el tiempo, todos los días con esto, porque él precisamente fue coercionado y su familia también. Y su familia hasta la fecha sigue en esa secta, ¿no? Y es de yoga, Y que tienen como un sistema. Yo estaba viendo un documental creo que es en HBO, de Nexium, creo que se llama. Nexium, Y haz de cuenta que el documental está súper bien hecho, la neta. O sea, como que tienen como toda esta estructura muy bien organizada. Y haz de cuenta que estaba viendo el primer capítulo, te empiezan a hablar como del modelo que ellos usaban para esta parte como desarrollo humano. O sea, como los cursos. Y la neta, yo dije, en una de esas sí hubiera caído. O sea, porque pues eso está interesante, la verdad. Pero, o sea, usan este como primer contacto como de una manera muy sutil. O sea, la neta se pueden armar contenido, te pueden facilitar herramientas que te puedan servir. Hasta ahí creo que... porque hubo polémica en ese movimiento, que hubo políticos mexicanos que estuvieron involucrados, así de que fueron a esos cursos. Y pues ahí se dieron cuenta como de, no, pero es que yo solo fui a un curso. O sea, como que ellos mismos dijeron, no, o sea, yo no soy parte de la secta, yo no fui a ese curso. Porque generan como pastel, digo, como súper atractivo. El tema es lo que sigue después. O sea, sí, como que ahí es donde se empiezan a desarrollar pinche fachada. No, pero deja del pastel. O sea, sí, el pastel. Después ya viene otro postre, que viene otra información, viene esta otra estrategia como... Y sí son personas que se aprovechan de la ignorancia. O sea, que como ignoras esos temas que pues hasta incluso lo llaman información oculta. Ajá, o sea, el esoterismo lo llama como... el ocultismo, o sea, no, más bien, es el esoterismo y aparte existe esta otra que se llama ocultismo. Entonces ya el hecho de que alguien te esté revelando información secreta, que la neta no es información secreta, güey. Ajá. Pero como te lo están revelando, pues tú te vuelves prácticamente como un súbdito. Aquí lo que también me gustaría como que diéramos a... sí, como poner sobre la mesa es que hay que diferenciar una secta de un culto. O sea, porque no es lo mismo una secta que un culto. Sí, porque cuando yo leía hace un poco, y todo me sonaba como a la iglesia católica, que es una iglesia así, que dije, ¿qué? Pues todo encajado. Hasta la escuela, ¿no? Dices, esto suena a mi universidad, ¿no? Sí, suena a mi familia. Sí, entonces, o sea, lo que hace la secta es que la secta anula tu libre pensamiento. O sea, tu pensamiento crítico queda anulado, te va debilitando, ¿no? O sea, te va debilitando a un punto en el que ya no te puedes como defender, estás demasiado, pues, vulnerable. Y además te alejan de tus seres queridos, te quitan, pues, te despojan de todo lo material. O sea, eso ya es como a un nivel... Y que esas son las herramientas de coerción. De coerción. Ajá. O sea, están involucradas esas estrategias. Ajá. Y el culto es una organización de libre pensamiento en donde se comparten creencias similares. Se hacen a lo mejor hasta rituales, digo, no rituales satánicos, o sea, rituales con flores, hierbas, no sé, cosas así, inciensos y todo. Cacao. Pero existe. Andrés tuvo que ir a un ritual de cacao obligado. Muy divertido. A cambio de una ida al fútbol. Me parece un trato justo. Sí. Bueno, pero el punto es que... ya se me fue el pedo. Talí, ¿tú por qué caíste en una secta? Ya vi directo. Bueno, nada más quería terminar esto. O sea, en donde no se coerciona tu libertad, o no sé cómo se diga, pero bueno, tú sigues teniendo tu libre albedrío y tu pensamiento crítico, y en el momento en que quieras salir de ese culto, te sales y vas, no hay pedo. En cambio de la secta, es tanta la coerción y la manipulación y el endulzamiento y el adiestramiento, la lealtad que se genera sin cuestionar, que incluso es prácticamente imposible salir de ahí. O sea, la gente que sale de ahí es gente afortunada. Entonces, por eso creo que es importante hablar de esto, porque en la nueva era cada vez hay más mini sectas o personas que ejercen coerción. Movimientos que van hacia, o que aplican este tipo de herramientas, porque Exacto. Este tema de que no se pueden salir es porque empiezan, por ejemplo, ellos usan una estrategia donde
te piden que tú confíes en alguna información muy delicada o te hacen hacer algo muy denso. Entonces con eso te controlan y te chantajean y te manipulan. O sea, como si tú te sales, no te vamos a regresar tus escrituras de tu casa porque te piden como estos avales, ¿no? Sí. O te tomo por ejemplo, en este documental de Nexion, a las chavas las tomaban fotos desnudas en posiciones como muy incómodas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando ellas querían salirse, les decían, no, bueno, si te sales vamos a filtrar estas fotos a internet. Entonces se vuelve bien complicado. Entonces son características que tienen en común las sectas. Y bueno, ¿qué es lo que quieren? O sea, realmente quieren, pues, poder, control y varo. A huevo. Eso es como varo, ¿no? Sobre todo el tema del varo. Y también yo creo que hay algo ahí como retorcido en las mentes de esas personas. Y temas sexuales. Temas sexuales. Hay como esa constante en los casos que yo estuve viendo y leyendo. Como que hay este trasfondo muy sexualizado, y normalizan cosas. Entonces ahí es un tema muy complejo. Pero, pues bueno, son como características que tienen. Sí. Entonces, pues bueno, si tenemos a un familiar, ahorita yo les cuento un poquito de mi experiencia para que por favor, entrar en contexto. Pero si tenemos a un familiar que está dentro de una secta, lo peor que podemos hacer es quitarle nuestro apoyo y nuestra ayuda. Y decir, ay, está loco, pinche loco, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es nunca soltarlos, o sea, dentro de nuestras posibilidades. Y cuando esa persona nos pide ayuda, que fue lo que yo hice, ahorita les cuento cómo fue todo, pues ya, saber que cuentas con alguien. Yo contaba con alguien, no sé las demás personas, porque también luego hay personas que son medio culeras, ¿no? Que por eso se salen de sus casas para ir a sectas, porque pues en las sectas los tratan mejor, entonces es como bien extraño porque después no tienen a dónde regresar y eso sí está muy, muy duro. Pero bueno, ojalá que tengan quien los apoye porque es muy difícil darte cuenta. Entonces, ¿qué efectos tiene? Porque también creo que es importante decir, ¿no? ¿Qué efectos tiene a nivel psicológico? Si genera una disonancia cognitiva tremenda, que tienes que tomar terapia por mucho tiempo. Y dependencia. Y mucha dependencia. Entonces, hay un duelo ahí como medio difícil de superar. E incluso tú quedas visto como que saliste, ¿cómo se dice? Que entraste a la Matrix. Bueno, a mí me han dicho, ¿no? Que volví a la Matrix o cosas así. Entonces, que también usan este tipo de lenguaje. Ajá. Muy, no sé, muy novedoso. Y empiezan a usar palabras como sagrado, Matrix. O sea, dependiendo del enfoque. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo un video de una empresa multinivel que se metieron infiltrados y ellos usaban como los elementos. Entonces decían, si tú eres agua, vas a tener que, al momento de juntarte con fuego, vas a lograr crecer. Pero están hablando de negocios, o sea, fuego era el departamento de un producto. Entonces usaban, como que le dieron este tema como de elementos y todo su discurso estaba en relación a esa información. Entonces también como que eso es una constante. O sea, es difícil como que por ahí digas, es una secta porque hablan bien extraño. No va por ahí, pero es un dato ahí curioso. Sí. Pues bueno, entonces, como dando mi experiencia personal, porque sí me gustaría ser como Pablo y prevenir a la gente. Yo creí que formar tu secta. Y formar mi secta de unicornios sexys. No es cierto. Que no estaría mal. Inscríbanse, por favor. Inscríbanse. No, ya, bueno. Entonces, mi experiencia personal no es tan cruda. O sea, yo no sufrí abuso sexual porque yo he escuchado de personas que sufrieron abuso sexual. Pues sí hubo varo de por medio. O sea, bastante varo de por medio. Ajá. Y sí quedé así como... Bueno, Andrés ha vivido mi proceso, yo creo que más de cerca. Y sí he vivido como mucha disonancia, que llega un punto en el que siento culpa, luego siento mucho coraje, luego quiero buscar a esa persona como para pedir perdón, o sea, como si yo fuera la que está mal. Luego me victimizo bien cabrón y luego me hago responsable. Entonces está bien cabrón. Obviamente mi psicóloga ha sido súper, súper paciente con mi proceso, porque es algo que repetimos en cada consulta, güey. O sea, por más que yo quiero trabajar otra cosa, termina saliendo ese tema. Entonces, creo que mi experiencia va a ayudar a que otras personas se puedan prevenir.
o sea, a este proceso tan, pues sí, tan complejo. Está cabrón darte cuenta de que estás en una secta, ¿no? O sea, porque al inicio estás vulnerable. Sí. O sea, caíste Es como- que estás vulnerable, güey, y estás buscando como, pues, la solución o, digamos, sentirte mejor. Sí. No sé, güey. No, y aparte mi solución, pues era prácticamente más simple de lo que yo pensaba. O sea, yo tenía crisis de ansiedad generalizadas, como lo habíamos comentado en el episodio de Ve a Terapia para que lo escuchen. Y esas crisis de ansiedad generalizada eran tan incómodas, yo no quería tomar el medicamento, como que me entró esta idea de, no, Alan, yo no quiero medicamento, ya estoy harta de eso, quiero otra solución. Y entonces en mi desesperación fui con varias personas, nada de psicoterapia ni nada, o sea, totalmente como muy de la magia. Y con ellos no hubo como tan problema porque yo luego lo identifiqué, o sea, dije, no, este güey es un abusivo, este güey es un... Pero con esta otra persona nunca me di cuenta, güey. Y de hecho, Joy me dice, es que tú estás tratando de recordar en qué momento caíste, pero va a estar muy cabrón que lo puedas lograr. Sí, que es lo que yo Ajá. lo platico tal y que en terapia hay enfoques que no buscan la causa de la causa de la causa porque es infinita. O sea, no llegas al fondo. Entonces, por eso hay procesos como muy largos que no generan este desarrollo de herramientas porque están buscando la causa. Y a veces, no sé por qué, a veces nosotros estamos como en ese bucle, como que dices, ¿en dónde se tronó todo? Sí. Mi vida en dónde valió madre, ¿no? Pero no es eso, o sea, es que simplemente a lo mejor hay como ciclos, etapas y pues tienes que aceptarlas, ¿no? Que son parte de... No, y realmente yo no me había dado cuenta. O sea, yo todavía podría estar yendo a esa terapia. No, mames. Sí. Pero me di cuenta hasta que pasó algo como que... Yo creo que fue algo que ya me tocaba vivir, ¿no? Como para no seguir en eso. Pero es una terapeuta mujer. No voy a decir nombres porque, pues, la neta no. Pero ella utiliza una estrategia de seducción. No sé si se llama así. Son estrategias de manipulación y seducción. Que se conoce como love bombing. O sea, como una lluvia de amor y de... Tú eres un ángel en la tierra, veniste porque eres altamente sensible, eres súper empática, o sea, pero te eleva, pero no te baja gradualmente, güey, o sea, siempre te deja arriba. O te ayuda a desarrollar herramientas. Bueno, al menos en mi experiencia no fue así. Y pues aquí el tema es que yo buscaba solucionar la ansiedad y terminó habiendo un chingo de pedos, güey. Resultó que mi mamá era narcisista, que mi papá era no sé qué, que mi hermano era narcisista, que... Y ahí es donde se ve lo de... Todos tenían la culpa, Sí, pues tú, güey. Y ahí es donde No me hizo... ahí es donde empieza esa estrategia de aislarla. O sea, aislar al... Ajá. Ya. O sea, como todos están... O sea, Te separa de tu familia. Exacto. Ellos son los culeros, güey. ¿por qué? Entonces ahí el mensaje es, todos son enemigos, yo soy tu salvadora. Exactamente. O sea, yo soy esa persona que te va a ayudar y dependes de mí. Y aparte no hay manera de que ella quede como la mala, o sea, no es porque sea mala, o sea, simplemente es un ser complejo, ¿no? Con sus cosas, pero me refiero a que como ella se vende como la divinidad personalizada, es muy difícil que tú puedas ser escuchado, porque yo traté de buscar personas como para, güey, o sea, es que me pasó esto. No, es muy buena, no, es que a mí me ha ayudado un chorro, no, ella es súper buena persona. Y así como Bonosho, güey. O sea... Y que se vuelve como esas relaciones que son bien tormentosas, de que ante la gente son súper amorosos, Sí. así, y que de repente luego en la intimidad pues son un desmadre, o sea, hay este rol de poder, de sometimiento y como muy, muy oscuro, ¿no? Sí. Pero ante la gente, esa es una estrategia, ¿no? Como Es una de las aparentar, estrategias, ajá. como este rol de amor, de empatía, porque pues la empatía también, o sea, todos decimos, no, pues hay que desarrollar la empatía, pero pues la puedes aprender, ¿no? Yo creo que la intelectualizan. Ajá. Entonces, bueno, el tema es que yo no me di cuenta. O sea, yo seguía, duré ahí años pagando 700 pesos por semana. No mames. 700 pesos por semana, sabiendo, obviamente yo tenía pedos. O sea, claro que sí. O sea, yo sabía que... Y el problema se mantenía, ¿no? O sea, Claro, o sea, yo seguía ansiedad. huyendo de las situaciones, seguía sin hacerme responsable, todo el mundo se convirtió en una amenaza para mí,
También mis amigas que tanto amaba de la prepa, güey, las mandé al carajo. Apenas las estoy recuperando como poco a poco, pero bajo un chorro de así de que pincitas, güey, porque obviamente ellas pues están así como de pinche loca, ¿no? O sea, entonces sí como que tuve muchos conflictos y o sea, ¿por qué no se resuelve el conflicto? ¿Y por qué sigo teniendo ansiedad, güey? O sea, entonces, bueno, el punto es que como tiene muchos aparentemente conocimientos, entonces sacaba como palabras, lo que les digo, ¿no? Sanación cuántica bidimensional y no sé qué y no sé cuánto y yo te voy a... O sea, sacaba como una cosa así rara. Porque eso no lo pone en Instagram ni en Facebook. Pero te pone como una... O sea, tiene como una madrecilla como de metal que según esto le hace así y te quita no sé qué síntoma, güey. O sea, sí está muy chisqueado ese pedo, pero bueno. Entonces los guías espirituales le dicen que decir, que también eso está raro. O sea, porque sí puedo creer que hay personas que son como muy espirituales y así, pero pues no lo metes en una terapia, ¿no? O sea, se me hace como un poco irresponsable. Hasta ahorita entiendo que es un poco irresponsable. Usaba un péndulo que le decía que sí o que no, y también eso pues al final es muy subjetivo. O sea, ella se da como que tiene poderes superiores, para no darme la cita. O sea, aparentemente estudiado, pero es como de que ella te hace así y te sana, güey. O le hace así y te quita parásitos, no sé qué, no sé qué más allá. Entonces estás tan así de wow, güey, quita parásitos extraterrestres. O sea, la neta, yo en mi nivel de ignorancia, siendo yo tan científica, güey. O sea, porque aparte yo venía de una pinche estructura bien científica. De hecho, yo me quería estudiar investigación al Salvador Subirán, que es de nutrición, y no lo hice, güey. Entonces, ella me acuerdo que una vez me dijo, es que eras bien terca, no se te podía quitar, romper tu estructura. Y yo... Pero te fijas, por ejemplo, te daba coraje. Ese es un indicador del terapeuta. De existencia. O sea, sí, de la estructura de tal, pero de la mala praxis. O sea, el terapeuta no te tiene que cambiar. O sea, no se tiene que forzar a sus creencias. O sea, hay un trip bien denso. Sí, y bueno, se metió en mi alimentación, se metió en mi familia. En ese tiempo yo tenía una pareja que obviamente no duró nada, porque pues era un narcisista que me iba a violentar. Cuando ese chico pues simplemente se fue a México, güey, porque tenía otra oportunidad de trabajo y se terminó la relación. Pero ella me dijo, no, es que era un hombre narcisista. Porque también existe, actualmente existe mucho como esta como tendencia, como que se suben a estos discursos o esta información que se populariza. Entonces, por ejemplo, ahorita todos son narcisistas. Y yo, por ejemplo, le decía a Tali, oye, existen muchos trastornos y la neta para diagnosticarlos son bien difíciles porque esa banda es muy compleja. Ya que alguien así a la brava te diga, no, él es narcisista, pues creo que debes de cuestionar por qué esa persona está diciendo eso. Creo que... Sí, bueno, ya... Yo no cuestionaba nada. Sí, exacto. Pero no mames, o sea, al inicio cuando vas a terapia, güey, no vas para hablar del otro. No. Te tienes que enfocar en ti. Claro. O sea, vas a enfocarte en ti y si te empiezas a enfocar en que tu familia es y que tu amigo es y que tu güey es, o sea, te tienes que enfocar en ti y no los demás. Y sí hubo cosas en las que hubo confrontación, porque obviamente pues tenía que como fingir, supongo, en que hacía buena praxis, o sea, pero la bandera roja que obviamente sí sentí, pero no le quiso hacer caso yo, la neta. Y eso yo me lo ha puesto a trabajar mucho, la culpa que tengo de no haberme dado cuenta, es que ella tiene un matrimonio en donde su esposo decide pues irse. Y entonces ahí en ese momento me dijo, bueno ya, X la ética, hay que ser amigas. Y entonces ahí, como yo ya no tenía novio, yo ya no tenía amigas, yo ya no tenía familia. O sea, bueno, sí tenía mi familia, pero pues yo ya me había salido de la casa. Ajá. Entonces, mi mamá, la verdad, mis respetos con mi madre, porque pues, será lo que será, güey, que tengamos conflictos y todo, pero mi mamá siempre supo que con ella iba a salir un pedo. O sea, como que siempre lo sospechó. Entonces dijo, yo nada más estaba esperando a que me hablaras. Esta llamada la estaba esperando desde hace mucho tiempo. Pero yo obviamente ya le hablé llorando, histérica, o sea, ella estaba súper mal. Pero bueno, el punto es que, pues ya yo aislada, pues obviamente no era tan difícil hacerme su amiga, porque era como, pues si ella lo tiene todo, es tan mágica, tan amorosa, tan de la quinta dimensión, pues se vuelve como ya la hice, güey. Sí. Se vuelve tu referencia de
de ideal, o sea, yo quiero ser esa persona. Y aparte como tiene la belleza hegemónica, bueno, no tan belleza, pero... Ay, no, ya, perdón. O sea, pero sí es como muy hegemónica, digamos. Entonces es como que todavía aspiras, o sea, como... Sí, pues la pones como diosa, o sea, prácticamente se vende como diosa. Entonces, claro, o sea, es muy difícil que la gente se dé cuenta, o sea, realmente no es tan fácil darte cuenta. Yo no me di cuenta hasta que cuando nos hicimos disque amigas, porque realmente ni siquiera era la amistad lo que le interesaba, después me dijo, ay, es que se puso a llorar y me dijo que quería que me fuera a vivir con ella porque su roomie era, adivinen qué. Narcisista. Le atinaste. Me decía astronauta. Decía astronauta. Extraterrestre. Sí, lo marciano. Entonces, pues como la roomie era narcisista y llorando y bajo como todo ese tipo de cosas, yo dije, ¿qué hago? O sea, mi intuición era de no. Y yo así de, sí, está bien. No mames. Sí, y entonces ahí ya fue... Pero qué bueno, o sea, sí estuvo muy culero, pero qué bueno, porque si no hubiera estado ahí dentro de su cagadero, y bueno, también mi cagadero, pero dentro de eso, yo no hubiera salido de ahí, güey. Ahorita yo creo que estaría aislada en un cerro. Es que No sé, güey. Yo estuve leyendo como que es bien difícil detectar porque ahorita, por ejemplo, esa situación que te hizo así como de, ay, es que mira, me siento como este drama como para obtener algo, pues es una estrategia de manipulación, o sea, y algo que ya está como de una manera como planeado, a lo mejor puede fingir que no es consciente, pero sí hay algo ahí de perverso. Esos mismos patrones los vi yo en los documentales, Sí, ¿no? como otro trasfondo como de que hay tanta intimidad y empieza a ver este tema de, no, pues, de busco algo más, o sea, ya busco este contacto, a lo mejor que compartamos espacios, o sea, por ahí va, o sea, por esas estrategias van hacia este tema como de poseer, como de controlar al otro. Ajá. Sí, totalmente. Entonces, pues ya, o sea, al final, pues yo me salí porque las sensaciones físicas fueron las que me hicieron salir, o sea, era ya tanto mi ansiedad, mi incomodidad, hazte cuenta que llegaba a la casa y se me hacía como un hoyo, güey, o sea, yo no sé, mi cuerpo fue como totalmente la razón por la que, mi guía, por la que me salí de ahí, porque mi mente ya estaba totalmente disociada, o sea, ya mi mente ya no jalaba, güey, o sea, era como, es que ella es la buena, es que ella es una divinidad, o sea, ¿cómo crees que ella va a ser? No que sea mala, sino yo no creo que ella sea abusiva, yo no creo que ella sea manipuladora, pero entonces ahí fue cuando mi sentir físico fue el que me dijo, te vas de ahí o truenas, o sea. Y la psicóloga actual me dijo, es que hay mucha gente que no sale de ahí precisamente por eso, porque no quieren ser como las malas o no quieren quedar como... Y obviamente, como el culero. Salirme de ahí, pues me gané la etiqueta de narcisista perversa. Claro. Obviamente. Porque obviamente vas a perder siempre. Sí, o sea, y con ese tipo de perfiles es muy difícil que ella acepte su responsabilidad. O sea, ella es víctima todo el tiempo. O sea, eso también era una característica. No mames, o sea, también... O sea, es que sí hubo como que varias banderas, ¿no? No, güey. Sí, pero por eso yo no juzgo a la gente que cae en las sectas. Porque neta, como me dice Joy, es que llega a un punto en el que ese tipo de violencia manipuladora, porque no, así le llamamos, o sea, ejerció violencia sobre ti y abuso de manera manipuladora, y tú empiezas a obedecer, o sea, empiezas a ser sumiso. Entonces llegas a un punto de sumisión en el que incluso haces todo lo que ellos te dicen, claro, y te vuelves como ellos para encajar. Hay gente que llega a matar porque el líder de la secta lo dice. Sí, pues, sí, exacto, como por esas creencias que siguen un ideal o no, indicación. O permites, ¿no? El abuso hacia tu persona, ¿no? Tu cuerpo físico, ¿no? Como por ejemplo este güey de Bikram. Ajá. O sea, ese güey que violaba chavitas y que era para... O sea, que te decía así de, no, güey, o sea, quieres seguir aquí y quieres tener como tu estudio de yoga, la madre, déjanos, o sea, hazme un masaje, güey, y ahora, pues, masajéame acá. Exacto. Entonces, es como... No, y luego todavía, no sé si le conté a Andrés, pero yo creo que sí. Todavía le mandé un mensaje de como pidiendo disculpas, güey. Y yo le dije a Joey que no sé por qué hice eso, me da mucha vergüenza. O sea, es como de,
quisiera borrarlo y nunca haberlo mandado. Pero me dice Joy que es normal, o sea, que es un comportamiento normal porque pues yo tengo cierto nivel de empatía, que quisiera como, pues sí, como pedir disculpas por lo que a lo mejor yo generé, pero realmente tú no tendrías por qué pedir disculpas. Entonces ahí fue como de... Es que, por ejemplo, también yo lo que estuve viendo, hay banda que no se sale por todo lo que ya está en juego. Como ese discurso de las parejas que dicen, no, ¿cómo lo voy a dejar si ya llevamos tanto tiempo juntos? Y dices, sí, aguanta, pero pues te está golpeando, te está faltando el respeto, está muy densa tu relación. Pero como que uno justifica por todo lo que has hecho. Entonces, a veces salirte de estos grupos es bien complicado porque ¿cómo quedas? Yeah. Por todo lo que sacrificaste, dinero, así, pues como que es demasiado como el costo que muchos dicen, no, pues lo mantengo. Entonces se vuelve a veces, por ese lado también se vuelve bien difícil salir. Y al principio, pues bueno, no como que no dimensionaba el nivel como de daño, o sea, no lo llegué a dimensionar, porque estaba yo creo que cuando recién te dan un putazo, que apenas estás así como en shock. Como que perdiste yo me sentía como en terapia intensiva. Entonces como que mi mamá trataba como de, a ver, ya, tranquila, acuéstate, relájate, y yo así como de, ¿qué está pasando? O sea, yo no entendía qué estaba pasando. Como a ese nivel como de disociada. Claro que en ese momento frente a ella o sea, porque aparte ella huyó, o sea, ella ni siquiera puso la cara. Y es como estrés postraumático. Ajá, sí, o sea, ella ni siquiera puso la cara, ni siquiera una disculpa o no nada, o sea, yo quedé como la loca, o sea, obviamente, porque yo sí reclamé, o sea, dije, es que yo no sabía que tú eras así, o sea, yo no te conocía, tú conocías todo de mí, yo no sabía nada de ti. Y sí hice como, pues obviamente, les digo, busqué como varias personas como tipo alianzas, que pues ella lo tomó como que yo estaba haciendo alianzas en su contra. Pero pues la neta sí, o sea, porque pues la neta era mi moneda como de, güey, o sea, ¿qué hago si estoy como que toda pues maltratada y así, ¿no? O sea, obviamente a nivel como psicológico. Entonces, ya cuando empecé con la terapia con Joy, porque yo seguía culpándome, o sea, yo seguía así, es que yo estoy mal, es que... Y entonces era como reestructurar mi identidad, porque toda mi identidad estaba basada en lo que ella me decía. O sea, toda mi identidad como que fue cambiando. Entonces dice la psicóloga que yo a la edad que entré a esa terapia todavía había como procesos neuronales, como que todavía no terminaban de madurar. Entonces por eso fue más fácil como que entrara toda la información a mi cerebro, ¿no? O sea, dice, a lo mejor si hubiera estado más grande, puede que sí hayas sido coercionada también, pero a lo mejor no a ese nivel o no hubieras caído como en tanta dependencia. Y que también hay como estos temas sociales donde pues no, siempre te dicen ve rápido, busca la solución fácil. Ajá, busca la solución como impactante, maravillosa, porque la neta, de repente yo veo como estos gurús así, y de repente se aventan un choro bien impactante. Entonces como que de repente sí lo andas comprando, ¿no? Como que ya ando ahí pagando, ¿verdad? Pero como que bueno, entonces ahí empiezan a entrar como estos mecanismos de contención. Pero es difícil también por el contexto social, que está normalizando como este tipo de dinámicas. Entonces como no, en Instagram, en TikTok, no hay filtros. O sea, la neta, toda la banda te empieza a decir, ok, un proceso terapéutico la neta es lento, tiene su proceso, y no es tan como súper impactante. Pero acá te dicen, ¿sabes qué onda? En 5 pasos, la neta, vas a cambiar tu vida, vas a dejar de tener ansiedad. Entonces en esa crisis, a lo mejor un proceso en el que te estén cuestionando, confrontando, pues te suena como está aburrido y dices, no, va. Entonces ahí también entran estos temas. A lo mejor si nosotros no practicamos estos ejercicios de reflexionar, de hacer una solución y cuestionarla, o sea, todos estos procesos como de pensamiento crítico, de cuestionar y todo, pues empiezas a caer en estos como lapsus donde pues adquieres la información del otro, ¿no? O sea, de ahí de una manera pues dices, bueno, esta información a lo mejor yo no sé cómo llegar a eso, el otro ya llegó, entonces la compro. Claro. O sea, te saltas el proceso. Es como pinche retroceso, pero por 1,000,000, ¿no, güey? Mira, aquí el tema es que pues no te das cuenta, o sea, también no puedo juzgar a quien esté en ese proceso o quien esté en terapia con ella, o sea, porque al final pues ella va a seguir ejerciendo porque ella cree totalmente en eso, o sea, porque así como era en la terapia, bueno, sí era diferente en la vida personal, obviamente ya con sus issues y todo eso, pero sí ella cree
en todo eso que te venden, ¿no? Entonces ella también siento que fue víctima de alguien más, ¿no? Y se convirtió en victimario, que es una persona que replica esa información. Porque tampoco es como que sea millonaria o su vida esté muy chida, güey. O sea, la neta es como que dices, pues ni siquiera a ella le está funcionando, ¿no? O sea, ya, ese también es otro tema. Otra bandera. Exactamente. Pero es que como ella te vende que su vida es perfecta, yo me di cuenta de eso hasta que me fui a vivir con ella, ¿no? O sea, hasta que viví con ella me di cuenta que batallaba con el varo, que tenía relaciones muy complejas, que no podía mantener una relación de pareja estable. Y obviamente me echó la culpa a mí, claro está. Pero bueno, ya como que sin meterme más en eso, yo creo que es muy difícil darte cuenta. O sea, la única prevención es, pues, esta que yo estoy haciendo, como hablarlo. Y este tipo de terapias que hablan de, ¿cómo se llama esto? Constelaciones, sanación cuántica, que mezcla todo eso, Reiki, bla, bla. Pues sí tratarlo con pincitas. O sea, no usarlo como tu terapia de base, definitivamente no. Y que si tienes... ¿Por qué no? Bueno, al menos por mi experiencia personal, porque yo, por mi personalidad, que soy... La cara de Cris en shock. Pues, Nel, no te estoy escuchando. Me vale. Mira, sí puede ser que yo sea más manipulable. O sea, sí puede ser por el tipo de... O sea, por la razón por la que yo llegué, que fue una ansiedad muy, muy cabrona. Pero no digo que a todos les va a ser lo mismo. Déjate platico como mi contacto en una experiencia parecida. ¿Con aliens? Con alguien, porque los aliens existen. No, o sea, haz de cuenta que yo me formé como en escuelas religiosas, pero ya en secundaria... Ya, padrecito. No, a mí me mandaron así random, como que mi familia empezó a tener problemas económicos y dijo, no, pues él... Y ya me fui a una escuela de gobierno y mis hermanos siguieron en colegio. Entonces, como que juntaban un dinero, o sea, como que les pedían una donación por año. Entonces, mi hermano chico tenía como esta opción de irse a un seminario. Pero mi hermano empezó a tener como trips así como de como rebeldía. Y ya estaba como, o sea, como era una cantidad de varos, supuestamente como considerable como para que se perdiera. Entonces me dijeron, bueno, yo empecé en esa etapa. Yo tenía como que será como 17. Yo traía como mucho conflicto como existenciales, o sea, traía como temas de depresión, como de, no sé cómo regularme, estaba como muy conflictuado. Y pues me sonó como viable, ¿no? Como de, o sea, mi familia me está como ofreciendo esto, es una gran oportunidad. Y había tíos que estuvieron como... O sea, que eran católicos, pues fue así como de... No, hombre, pues ya se hizo aquí un padrecito, ¿verdad? Entonces me fui a un seminario. Como un semestre porque iba a hacer la supresión de la prepa. Pero no sé qué onda allí. O sea, empecé a vivir toda esta experiencia. O sea, había como este primer contacto como muy padre. Donde jugábamos fútbol, teníamos clases de filosofía. A mí me gustaba mucho la filosofía. Como todo esto... Como esta luna de miel, como muy chida. Y de repente me acuerdo un día que me pregunta... porque cada semana tenían que hacerme como una evaluación como de cómo me sentía para ir como juntando puntos y poderme quedar. O sea, como que me tenía que ganar ese lugar. Pero yo no iba como en ese trip, yo iba... Pues, estoy viviendo la experiencia, ¿no? Pero pues dentro empecé a tener como este tema como espiritual, o sea, como rezábamos diario, teníamos como estos momentos de silencio, como que me empecé a sentir muy bien. Y empecé a decir, uy, pues es que está chido, o sea, la neta, a lo mejor sí es una opción. A mí lo que me empezó a hacer como ruido raro hubo un evento que lo recuerdo bien, había como cuartos, estábamos asociados luego, y pues yo estaba como en un verano, o sea, el primer mes fue un verano, entonces era como muy recreativo, y ya cuando empezamos clases, había chavitos de 6 años. Llorando, súper mal, así, ahí como internado. Eso se me hizo bien raro. Entonces ahí como que eso me despertó como del trance que estaba yo ahí y me empecé a cuestionar muchas cosas. O sea, eso fue mi trip ahí. Empecé a cuestionar, ¿por qué hay niños aquí? ¿Qué pedo con los papás? Entonces empecé como a cuestionar y entonces empecé a cuestionar a las autoridades. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué si yo no quisiera ser padre, qué pasa? O sea, ¿a poco? Y entonces empecé así como
como rebeldía por no entender el contexto, por no aceptar el contexto. Y la neta, prácticamente hubo una vez donde me dijo, es que si todos creen, ¿tú por qué no vas a creer? Si yo quiero ser mi propio criterio. ¿Por qué el hecho de que todos crean en algo yo voy a irme? Entonces ahí como que hubo ya esta pelea ya más densa y me botaron, ¿no? O sea, me regresaron, ¿no? Así de regreso. Pero sí, ya como me dijeron, no, pues ya, o sea, es demasiado rebelde, así. Y aparte empecé a tener conductas así como de, pues, así, como de no estudiar. Chica, su madre, profe. Pero sí. Pero yo todavía duré como 1 año, 2 años en grupos juveniles. Yeah. Y como que me gustaba mucho como la armonía, la convivencia, la amistad. Pero era diferente, ¿no? Hasta que una vez hubo había como subgrupos. O sea, el grupo inicial, y aparte era un grupo, o sea, duré 2 años, pero íbamos los sábados nada más, 1 hora, 2 horas. Era como un momento de relax. Pero después nos invitaron a un grupo como más íntimo. Entonces ahí conocí a una persona que decía que él hablaba con Dios, no sé. Y entonces él nos decía cómo nos iba a ir en el día y qué cosa teníamos como inconclusa. Walter Mercado. Algo bien, pero empezaron como este tono. Hola, tío. Empezaron como este tono también un poco como de acercamientos como raros, como de este tipo de conductas como de magia, de no, es que si tú rezas se va a decretar esto, pero yo veo tu futuro, entonces si haces esto, entonces ahí fue como de aguanta, ¿qué onda? Entonces yo me empecé como, es que ahí hubo algo como muy, muy personal, tipo más relacionado a mi personalidad, que empecé a detectar como como eso raro, como que decía, pues es que eso está rompiendo como esta armonía. Entonces yo ahí realmente empecé a como alejarme de ese grupo. Entonces yo creé como por autocuidado una alerta como de cero tolerancia, porque después hubo como, o sea, yo me enteré de cosas así como muy delicadas. Entonces yo a raíz de ahí yo empecé como cero tolerancia. Entonces yo tengo, aparte por mi formación académica, psicología, todas estas terapias como alternativas, yo las cuestiono mucho. O sea, sé que puede ser como este tema de la verdad, o sea, de lo que tú quieras creer te puede funcionar. O sea, tampoco a huevo tiene que ser la psicoterapia. O sea, puede haber terapias que te ayuden porque tú quieres que te... O sea, tú haces como ese proceso para que funcione, pero a mí se me hace muy difícil como desde afuera como el poder distinguirlas. Entonces mi filtro es no, aguanta. O sea, aguanta todo. O sea, todas esas terapias como alternativas yo las pongo como una barrera de filtro, porque siento yo que si no les doy yo ese filtro, yo caigo. O sea, puedo caer y me puedo como exponer. Sí, claro. Entonces es importante filtrar. Exacto, Sí. como que lo cuestiono, porque también me acuerdo una vez tuve una experiencia, fuimos a un servicio social en Gilitla, y ahí conocimos a un chamán y nos daba como consejos, como este acompañamiento, y la neta fue una experiencia bien chida. O sea, fue una experiencia donde la neta aprendí un chorro. Comiste peyote. Entonces, no se cuenta. O sea, no es como de generalizar y decir todo está de... O sea, si no es ciencia, está de la chingada. Tampoco creo que va por ahí. No. El tema es como de... Tenemos que desarrollar como este tipo de filtros. Sí, filtros. Claro, por ejemplo, con la Iglesia Católica, para mí es la secta más grande que hay. O sea, no sean cabrones, piden diezmo, piden dinero, tienen un chingo de riqueza. Jesucristo no pidió tener seguidores, güey. Es el... No sé, influencer más grande. Es el influencer más grande de la historia, más mamalón, güey. O sea, tiene un chingo de seguidores, pero él no pidió tenerlos, güey. No pidió que se le hicieran iglesias, güey. No pidió que hiciera todas estas cosas raras que hacen los católicos, Tan los densas. cristianos. No, y los... Es que ya le etiquetarte ya. O sea, son sectas, güey. O sea, la neta es que todas estas madres son sectas. Exactamente por eso es bien difícil el tema de regular eso. Es que, güey, Y el modelo espiritual se basa en el modelo católico. es por ejemplo, güey, o sea, si tú eres católico, güey, y, o sea, creciste en la religión católica y la madre, y tú ya, cuando eres grande, güey, quieres salir de la religión, güey, tu familia te ve como un apestado muchas veces, ¿no? Y socialmente. Se sabe. No eres católico, güey, o sea, o no sé, o la religión en la que creciste, güey. Sí. O sea, entonces por eso, güey, es como que, puta madre, güey, ¿cómo me salgo, güey, de esto, güey? Si lo que se supone que es mi red de apoyo
me va a rechazar, güey, ¿no? O sea, me va así como Pues, que... Y que se parece también, nada más para como Sí. rescatar eso, y se parece como lo que te pasó a ti de que mi identidad se sostiene de lo otro. Entonces, ellos te hacen Sí, creer claro. que somos católicos. O sea, mi identidad es ser católico. Entonces, si te sales, ya no eres nada. Y sin cuestionarlo, porque por ejemplo yo nunca leí la Biblia, yo no sabía ni qué pedo, yo nada más repetía como merolico. No, yo sí leí la Biblia. Ya, bueno, me... sabe, güey. Y como digo, fue que leíste la Biblia, güey, porque muchas cosas que dicen en la Biblia, güey, son reales, güey. Son ciertas, güey. Un chingo de cosas que están en la Biblia, güey, o sea, son ciertas. Así como muchas están como que bien pinches manipuladas y distorsionadas, güey. Un chingo de cosas de la Biblia, güey. O sea, Pero es que en muchos libros hay verdades y hay mentiras, ¿sí? ¿No? O sea, pero bueno, o sea, también como para terminar el tema de la experiencia personal turbia, también otra cosa que quería como comentar es que sí te queda miedo, güey. Sí te queda miedo. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando de eso, yo siento miedo. O sea, siento miedo. Porque son personas que se imponen. Y yo me acuerdo que hablé con una chica que me dijo, pues ve a hacerse la de Bex y ve a decirle. Entonces yo así de que, no, yo tengo miedo. O sea, sí creo que lo hacen con la intención de generarte miedo por siempre. O sea, no sé si... Bueno, obviamente ya una vez que pasó como toda esa parte como más a nivel personal, ¿no? O sea, yo creo que fui afortunada, o sea, yo sí me siento afortunada de haber estado en ese lugar para poder salir de ahí. Aunque sí me ha costado como recuperarme, yo la neta no me arrepiento de cómo fueron que pasaron las cosas. Sé que como tú dices, ¿no? O sea, hubo muchas red flags muy cabronas, pero desafortunadamente mi nivel de coerción estaba tan alto que prácticamente era imposible de ver. Si no lo ves. Y hasta la fecha, o sea, hasta la fecha, Andrés sabe, o sea, hasta la fecha yo estoy totalmente disociada. Pero alguien que está como que de fuera, digamos, sí lo ve y cómo podríamos ayudarlo, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta, o sea, si te estás dando cuenta de que alguien está en una situación así. Pues a mí nadie me pudo ayudar, güey, yo estaba totalmente... Es que sí está complicado porque, Sí. porque es una persona que está creyendo algo que realmente es su verdad. Entonces realmente ahí lo que se recomienda... Es como los católicos. Sí. sí. No, y aparte... No, y aparte... Desde bastante santo le rezaba a ella. No, y aparte como estas creencias que tenemos como muy arraigadas. O sea, yo estaba en un proceso como de cuestionar mucho, que también es muy difícil porque empiezas a caer como en esta incertidumbre. Pero cuando tiene uno esta como creencia de que esto es la verdad absoluta y alguien te lo cuestiona, la neta te encabronas y dices, nah, tú no, que no tengas argumentos. Dices, pues es mi verdad absoluta, tú ten la tuya, ¿no? Pero entonces no están abiertos a este debate, no están abiertos a cuestionar. Entonces ahí lo que a veces lo que se recomienda también es como de brindar este contacto, o sea, que tú puedes estar en contacto con esa persona sin cuestionarlo, sin desafiarlo, pero sí reconociéndole como de, hey, aquí estoy cuando necesites algo, reforzando mucho esta parte como de tú cómo estás, o sea, y puedes contar conmigo, o sea, a pesar de que a lo mejor va a haber este distanciamiento, pues estar abiertos a escuchar, a apoyar, a estar ahí de alguna manera como una sombra de apoyo, porque sí se vuelve muy complicado el querer que la otra persona abra los ojos, o sea, Claro. por ahí no va. No, está cabrón. Pues bueno, cuestiónense, amigos. Creo que, no sé, cuestionar lo que estamos haciendo, en lo que estamos creyendo, lo que nos están diciendo, lo que estamos consumiendo, ¿no? Y de dónde lo estamos consumiendo. Cuestiónense y observen, o sea, sobre todo observen como que al líder de la secta. Si les dan una beca de seminario, no vayan, mejor. No vayan. Mejor gastes esa lana en tachitos. Sí, la neta. Pues chido, yo creo que para cerrar eso, ¿no? Que se cuestionen y si están como que viendo que un amigo está como pasando por esa situación, o sea, similar, No quitarle eso. estar ahí, ¿no? O sea, estar ahí incondicionalmente, aunque ese güey siga creyendo en sus cosas Sí. raras, sabe Aunque que traiga orejas de alguien. estar ahí. Pues sería todo. Este es el último capítulo de la primera temporada de Espacio Disruptivo. Qué perroncito. Y para la siguiente temporada tenemos como cosas chiditas. ¿Qué tenemos por ahí como? Pues
sorpresas, invitados especiales, A huevo, más gente. más gente, más Sí, y temas, aparte hablar de temas un poco más como personales. candentes. Ah, no, ¿verdad? Sí, confrontarnos, ¿no? Que A esto es- huevo. A huevo. Y también vamos a estar como interactuando más con ustedes que nos escuchan. Entonces se vienen cosas buenas. Sí, porque esto es nuestro espacio de terapia. A huevo. Así es. Pues muchas gracias.